Jornada en este ciclo de charlas ambientales que proponen desde Fundación Antina Arturus. En esta oportunidad estamos en San Carlos de Bariloche, en la Patagonia Argentina, en una de las sedes de Fundación Antina Arturus que se llama La Cocina de la Abuela. Justamente acá están todas las abuelas de los fundadores de la institución que nos van a estar acompañando el día de hoy. Y en esta oportunidad vamos a recibir a Daniel, ya es un amigo de la familia, hemos hecho muchas charlas en conjunto y realmente estamos muy agradecidos que estés hoy acá, así que muchísimas gracias de parte de toda la institución. Bueno, les agradezco otra vez la invitación. La verdad que ya he participado en algunos otros encuentros que han sido muy, muy buenos, muy recordados además por Sí. la gente que los vio. Así que estoy muy contento de participar y que estén haciendo este ciclo de charlas. Que no tenemos tantos ciclos de charlas para hacer que hay tantos científicos. Exactamente. Esto nace bajo el impulso de la fundadora de la institución para crear un espacio en donde nos podamos reunir la comunidad local, se podría decir, y la comunidad científica, en donde entre todos podamos aprender, comprender, saber qué es lo que se estudia, qué es lo que se investiga, dado que en esta ciudad de Bariloche hay tantos científicos estudiando de todo, y bueno, siempre se hace bajo el marco de la campaña madre de la fundación, que es una campaña solidaria, educativa, terapéutica y de concientización, que se llama Sembremos y construyamos juntos un nuevo mundo. Así que Daniel, adelante con la charla. Bueno, arrancamos. Voy a empezar por compartiendo la pantalla. Y bueno, compartimos con todos que este año la campaña cumplió 7 años. Así que son unos 7 años de hacer este tipo de encuentros y bueno, y de buscar unirnos a la comunidad científica, después poder compartir todo esto con los estudiantes, que bueno, la idea es que también entre todos podamos aprender. Bueno, ahí la están viendo bien ya, ¿no? Muy bien. ¿Se escucha bien también cuando hablo? Sí, los de acá sí, todos me escuchan perfecto. Perfecto, Bien, Daniel, gracias. dale, perfecto. Bien, como me han presentado, yo soy Daniel García, soy investigador del CONICET, yo soy biólogo, la charla que vamos a hablar es sobre cuerpos de agua e impactos antrópicos en Bariloche. Lo primero que tenemos que saber es que nosotros vivimos en un paraíso lacustre y fluvial. Ay, voy a levantar un cachito esto que no me permite ver mis propias anotaciones. El agua en nuestro paisaje, el agua no solo define los paisajes que tenemos en esta zona, sino también es el corazón de nuestro ecosistema y de nuestra economía también. Pero, ¿qué tan conscientes somos los que vivimos en esta región, los que somos afortunados de vivir en esta región, de cuánto sabemos de nuestros ecosistemas? ¿Sabemos el estado de conservación en el que están? En esta charla vamos a explorar un poco la riqueza hídrica que tenemos en esta región, en Bariloche, y vamos a analizar cómo nuestras distintas actividades humanas van impactando sobre estos valiosos recursos. Lo primero que tenemos que tener en claro es que, a ver, Bueno, acá tenemos a un ver, tenemos un pequeño... problema. Ahí Ahí. está. Para pasar la diapositiva. Sí, 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 ahí está medio colgado. Pero es mi compo, es media viejita. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nosotros vivimos en un ambiente privilegiado. Lo que tenemos acá no lo tiene nadie. Nadie, nadie. ¿Por qué? Porque tiene una serie de características muy importantes que distingue del resto de los sistemas lacustres o del resto del mundo, ni siquiera de Argentina, del mundo. Eh, a ver, una de las cosas que tienen los sistemas acuáticos de esta región es que ofrecen servicios ecosistémicos. ¿Qué son servicios ecosistémicos? Es servicios que obtiene el ser humano simple de en este caso del agua, pero puede ser de la biodiversidad, de los bosques, eso es un servicio ecosistémico. El primero que sale a la vista es el suministro de agua, obviamente. Nosotros estamos rodeados por una red fluvial que es impresionante, que está alimentada principalmente por el deshielo que hay en las cumbres y la nieve de nuestras montañas. Esto nos garantiza, en cierta forma, un suministro de agua de alta calidad, que es algo que no ocurre en todos lados. La mayoría de los lugares tienen una calidad de agua pobre, o que la tienen que potabilizar mucho para que sea de
para que llegue a nuestros estándares. A nivel regional, los sistemas acuáticos de esta región también sostienen la producción energética a través de los embalses, la producción ganadera, agrícola, que es algo que no está tan desarrollado, al menos en esta zona, pero sí en zonas más abajo de la región sí, pero también brindan servicios culturales. Y tal vez eso es algo, un término que no está tan difundido, pero nosotros tenemos un servicio cultural que es característico de Bariloche, que es el turismo. La gente viene por la nieve a presenciar la nieve, que es lo que está faltando últimamente acá, En esta temporada. pero se dan cuenta de que estamos rodeados de aguas cristalinas y puras. Era lo que yo le decía, el resto del mundo no tiene esta oportunidad de tener este tipo de agua. Entonces, buenas, Bienvenida. el agua que sea cristalina y pura y que tenga tanta diversidad, le aporta un valor al turismo, porque no es lo mismo ir a un lugar donde hay un lago a donde no lo hay. Las cuencas de cabecera, en esa imagen vemos el ciclo del agua para nuestra región. Y pueden ver que es súper complejo lo que está pasando. Hay una interacción total entre un montón de componentes del sistema. Las cuencas de cabecera de la Patagonia, de esta región, las andino-patagónicas, comprenden redes muy extensas fluviales que drenan paisajes que son muy escarpados, que significa que tienen mucha pendiente, y funcionan como nexos entre los sistemas lacustres. Es decir, tenemos sistemas arriba conectados por una red fluvial, que son los arroyos, y abajo tenemos un lago profundo como el Nahuel Huapi, ¿no? Todos estos sistemas están interconectados entre sí. Entonces, por ejemplo, los arroyos se conectan con los lagos que son someros, y los someros se conectan con el Nahuel. Y el Nahuel se conecta a su vez con el río Limay. Y el río Limay al río Negro, y del río Negro desemboca al mar. O sea, tenemos una red súper extensa de sistemas que se van conectando lentamente. Ahora bien, las variables climáticas y la complejidad que tenemos en estos ambientes del paisaje determina también cuándo entra el material, que es lo que va circulando en el agua, digamos, ¿no? Eso se llama transporte lateral. Cuándo entran las cosas a los sistemas. Y eso va a ser muy importante, porque pueden entrar muchas cosas. A un arroyo pueden entrar cosas naturales, como la materia orgánica, pero también pueden entrar contaminantes. Los ambientes de Patagonia son sistemas de alta sensibilidad ecológica, porque como les vengo diciendo, tienen condiciones que son bastante particulares por lo general. Primero, son sistemas que están poco estudiados a nivel mundial. A mí me ha pasado de mostrarle datos a investigadores de otros países y creen que los estoy engañando, porque no creen la calidad de agua que tenemos, porque ellos, ni potabilizando el agua, logran el agua natural que nosotros tenemos. Y eso les sorprende. Entonces, muchos de nuestros estudios que estamos generando están siendo utilizados como control de otros lugares. Porque, por ejemplo, Europa tiene sistemas similares en los Alpes, por ejemplo, pero son sistemas que están muy entropizados. Entonces, los sistemas no son iguales. Ellos tienen un grado de avance mayor en las condiciones. Ya no están prístinos esos sistemas. Prístino significa sin intervención del humano, ¿no? Que sería por ahí como tenemos acá en Patagonia. Acá en Bariloche, una de las características que tenemos es que son sistemas prístinos en su mayoría o de bajo impacto antrópico. Uno siempre cree que Bariloche está muy urbanizado, pero si lo comparamos con lugares de otro lugar, no. No. Es más, dentro de Argentina nosotros pensamos en Buenos Aires, y Buenos Aires es otro sistema completamente diferente a lo que encontramos acá. Los estándares son muy diferentes que se utilizan, porque la calidad de agua es súper diferente. Nosotros tenemos una complejidad más, que tenemos que la red de drenaje tiene gradientes ambientales muy fuertes, gradientes espaciales que tienen que ver con cómo recorre desde la montaña hasta abajo, que eso es un gradiente espacial, altitudinal, y después tenemos gradientes espaciales también, porque
En poca distancia tenemos, por ejemplo, desde Península, en Yao Yao, tenemos un tipo de clima y un tipo de vegetación. Y en 20 kilómetros recorremos y ya encontramos otro tipo de vegetación. Entonces las condiciones que encontramos son diferentes, también en un trayecto muy, muy cortito en realidad, porque no estamos hablando de 1000 kilómetros, estamos hablando de 40, 20 kilómetros. Una de las características que tienen los arroyos es que tanto la concentración como la calidad de los materiales son un indicador de los procesos que ocurren en las cuencas. Los ambientes acuáticos, los arroyos en particular, son ambientes concentradores. Es decir, que todo lo que ocurra en el arroyo es reflejo de lo que está pasando en su cuenca, porque está todo interconectado. La cuenca, el arroyo, el lago, el río. Entonces tenemos unos ambientes únicos para estudiar. Únicos y que la gente quiere estar acá, que no entienden cómo logramos estos sistemas, porque tenemos sistemas eh, completamente prístinos a comparación de otros lugares. Pero ¿qué pasa? Hay impactos antrópicos. Nosotros ya lo estamos viendo. Es la huella humana. La presencia de ciudades como Bariloche, Dinahuapi, Villa La Angostura, están generando problemáticas en estos sistemas. ¿Cuál es el principal problema que tenemos en Bariloche? Es el crecimiento poblacional. Bariloche está teniendo un crecimiento poblacional súper rápido, a menudo desordenado, que complica un montón de los ordenamientos territoriales. Para que tengan una idea, en el último censo Bariloche tenía 135.000 habitantes en el censo del 2022. Eh, y si vemos en el gráfico, vamos a ver, ese es el crecimiento poblacional de los últimos 10 años. Vemos que la media de Argentina es de 11,2, Río Negro 15 y Bariloche 21. O sea, tenemos una tasa de crecimiento el doble del país. Y ahora eso se ha exacerbado luego del COVID. Mucha gente decidió venir a Bariloche. Entonces tenemos un problema habitacional y un problema de territorio también. Porque tenemos urbanizaciones en donde no debería haber. Sumado a la gente que vive acá en Bariloche, Bariloche es la segunda ciudad turística más visitada del país, después de Mar del Plata. Esto hace que desde el 2003 en adelante tengamos una media de 700.000 personas por año en Bariloche. Es un montonazo eso. Por lo general, eso estaba centrado, primero era en invierno, después empezó invierno, verano, y ahora Bariloche tiene todo el tiempo turismo. No para el turismo en Bariloche. Entonces tenemos el problema de la gente que vive acá y de la gente que quiere venir a vivir, más la gente que quiere visitar. Eso es un cóctel explosivo si no está condimentado con políticas de saneamiento. Ese es el principal problema que estamos teniendo en Bariloche. Otro problema que tiene Bariloche es que el ejido urbano es muy extenso. Y como pueden ver en la foto, fíjense que todos los barrios están alrededor del lago. Somos una ciudad lacustre. A todos nos gusta tener costa del lago. Entonces todos los barrios se han ido ordenando al lado del lago, al lado del arroyo. Es una necesidad humana eso, siempre estar al lado de un sistema acuático. Pero eso está generando algunos problemas también. Además de las superficies urbanizadas que tiene Bariloche, también tenemos eh, parques, forestaciones, tenemos campos cultivados, que no son la mayoría, pero Bariloche también tiene cultivos de cosas, que ocupan casi un cuarto de la superficie que estamos teniendo. Y ahí ya viene tenemos mucha gente, tenemos uno de los principales problemas, ¿no? Que es la provisión de agua de la ciudad. El 70% de la provisión de agua sale de el Nahuel Huapi. Es un montón eso. Como pueden, ahí hay una toma que es la toma que está en Playa Bonita, y el 30% restante viene de los arroyos. Que eso depende generalmente el mantenimiento y la provisión de agua depende de cada barrio también. Y eso es un problema, porque yo tengo
agua de la red de Río Negro, por ejemplo, y pago muy poco pago de agua. Pero el resto de los barrios sé que no es así. Hay barrios donde se paga un montón de agua porque el sistema de captación es diferente. Entonces tenemos barrios que funcionan muy bien, otros que no, otros que están regidos por aguas rionegrinas. Entonces tenemos una heterogeneidad de consumo de agua. Por ejemplo, a mí me pasa de que mi medidor siempre marca lo mismo y no importa qué agua, qué cantidad de agua use. Y eso me imagino que ocurre en muchos barrios. Entonces puede haber un mal gasto del agua. Otro problema que tenemos es en esa foto que se ve ahí, eso es el Casa de Piedra, se llama ese arroyo. Yo lo monitoreé mucho tiempo, durante 5 años, y ese arroyo abastece a los barrios Covivar, Casa de Piedra y al Jamaica. Y el mantenimiento de la toma de agua es gracias a los vecinos. Los vecinos van, limpian eso, pero también generan grandes modificaciones en el arroyo. Eh, pero es la zona de captación más apta que tienen, además. Otro problema que tenemos es que la mayoría de las zonas del microcentro tienen cloacas. Toda esta zona tiene cloacas, pero el resto de los barrios de Bariloche no carecen de cloacas. Eh, y eso genera contaminación local de cada barrio, ¿no? Después tenemos otro problema, que es la impermeabilización de la superficie, la construcción de calles, de los edificios, los estacionamientos. Todo reduce la capacidad de absorber. Y eso se va traduciendo en algunos problemas que estamos viendo en las noticias, en los barrios. Eh, el aumento de esta escorrentía, que el material no sea absorbido, genera inundaciones. No sé si recuerdan, pero hace un par de años teníamos problemas en los barrios altos de que se inundaban. ¿Por qué? Porque no tenían pluviales de captación eh, adecuados. No tenían pluviales directamente. Ahora se han ido avanzando en algunos barrios, pero es un problema que sigue estando. ¿Qué pasa cuando se nos inunda? En un barrio se inunda, se llena el pozo séptico también de la casa, y ahí tenemos un problema ambiental, porque esa agua que está escurriendo un auto, el perro, la mascota, todo lo que tenemos en el patio, va a parar tarde o temprano a un fuente de agua, a un arroyo o a un humedal va a parar. Entonces ahí ya tenemos otro problema más incipiente tal vez, porque es problema de algunos barrios, pero es algo que está cada vez ocurre más, en los barrios que son más nuevos por lo general. Después tenemos otro problema que ha salido mucho en las noticias, que son las descargas de aguas residuales, que eso es lo más visible, porque es una mancha horrible que se ve en medio del agua transparente, ¿no? En el Nahuel Huapi. Salieron varias notas, registraron, marcaron con drones, que son esas fotos, que son descargas de efluentes que están siendo tratadas y a veces no son tratadas. Cuando llega a un límite de saturación la planta, no da más o tiene fallas, ha pasado que ha tenido un par de fallas y libera cierta cantidad de líquidos no tratados. A veces eh, eh, envía líquidos tratados, pero un par de veces ha pasado que no. Entonces eso aporta nutrientes y contaminantes a los lagos y sale, es lo que principalmente sale en las noticias. ¿Qué pasa con los nutrientes? ¿Por qué los menciono? ¿Qué genera estas entradas masivas de contaminantes? Pueden provocar una eutroficación, es un aumento desmedido en algunas algas que además generan una reducción del oxígeno. En algunas playas ya se ve eso. Por lo general, en las que están acá abajo, que antes, hace 10 años, no teníamos verdín en esas playas. El verdín, que era lo que a uno le dice, a los de acá le decimos a veces moco de sapo, se le decía, porque era como una estructura verde, pegajosa, Olor. que genera olor. El problema es cuando baja, esas algas que quedan muertas generan un olor tremendo. Esas son cosas que no teníamos, esos problemas, porque las algas requieren nutrientes y el lago no tiene nutrientes. Se abastece a base de descargas, por lo general. Entonces, hay en lugares donde vamos a tener descargas o algas y en otros que no. Y acá tenemos otros problemas que tal vez no tienen tanta magnitud o no salen tanto en las noticias, no los tenemos tan presentes, que son fragmentación de hábitat, que es que, por ejemplo, pongan una estructura al lado de la costa de un lago, ¿no?
Después tenemos turismos, actividades recreativas, que son actividades náuticas, por ejemplo. La agricultura y ganadería, que aportan nutrientes también. Actividad forestal, si hay muchos pinos, cambian las condiciones del suelo, las condiciones de retención. Y los incendios también. Los incendios son un problema tremendo. Si se incendia un bosque, todo ese material va a ir a parar sí o sí a un humedal, a un arroyo. Y cambian un montón de condiciones que están preestablecidas en la cuenca. Yo le decía que la cuenca es un reflejo, el arroyo refleja todo lo que pasa en la cuenca. Entonces, si hay un incendio, lo va a reflejar el arroyo. Y otro problema que tenemos es la introducción de especies exóticas. Nosotros, por ejemplo, fuimos uno de los primeros que dimos avisos de los jabalíes en los humedales. Y íbamos a los humedales y encontrábamos los humedales destrozados. Entonces dimos el aviso a parques. Nosotros no trabajamos con jabalíes, yo trabajo en ambientes acuáticos. Eh, pero Parques se encargó de generar un ámbito, una mesa de discusión para que fuera controlado. Es más, en este momento se está hablando qué se hace con los jabalíes, porque son un problema re grande. Que nosotros empezamos a detectar el Yao Yao y después se le fue al campo de golf de Yao Yao y ya se empezó pues, andan por todos lados los jabalíes. Pero después también hay otra introducción que son algas, que es el alga dídimo, que tal vez han escuchado alguna vez, que es un alga que tapona los arroyos y da una consistencia horrible, parecen como masa de mocos. Es una especie que viene de Nueva Zelanda y que Chile, por ejemplo, no se lo ha podido controlar, acá está más o menos, pero ha llegado yo lo he detectado en los arroyos Gutiérrez, en el lago también lo he detectado, pero por ahora parece que está relativamente controlada. No sabemos por qué, porque avanza. En Nueva Zelanda no lo han podido parar y ellos tienen muchísimos más recursos que nosotros, pero por ahora parece un problema controlado ese. El de las algas, ¿no? No, el de jabalí. El de jabalino es algo que se está discutiendo en este momento. Porque es como relativamente nuevo el tema del jabalí últimamente, ¿no? Porque antes no era tanto. No, el problema también es que uno dice, bueno, a veces uno no veía tantos animales. Por ejemplo, porque han aparecido hurones en la costa del Minireco. El problema es que el humano ha ido avanzando sobre zonas naturales. Entonces, la interacción con animales salvajes es cada vez más frecuente. Por eso también aparecen ciervos en los barrios no me sale del este. Eso es algo que está pasando un montón, que los animales están apareciendo en nuestro hábitat porque, bueno, en realidad es al revés. Nosotros estamos fragmentando sus hábitats, entonces empiezan a aparecer. Otro problema grande que tiene que ver con el impacto humano es el cambio climático, pero eso es algo que nosotros no podemos controlar. Sepan que el cambio climático existe, primero que nada, pero no es generado por nosotros de ninguna forma. Los principales productores de cambio climático, que son emisiones de carbono, es Estados Unidos, China, India, Rusia y Europa. Argentina ni pincha ni corta en las cantidades de emisiones que estamos haciendo. Pero recibimos todas las consecuencias del cambio climático. Y tenemos que tener en cuenta y tenemos que estar preparados, porque nosotros no vamos a poder hacer nada para mitigar eso. ¿Qué genera el cambio climático? Aumento de la temperatura en todas las estaciones. ¿No les suena a algo que estamos viviendo en este momento, que no hay nieve? Eh, el aumento de las precipitaciones torrenciales fuera de estación. En Bariloche, antes, las estaciones están muy marcadas. La estacionalidad, las precipitaciones son en otoño y en invierno. Ahora tenemos lluvias torrenciales en verano, que era algo que no pasaba. Yo me crié acá y la presencia de tormentas eléctricas, te juro, en 40 años debo haber visto en mi infancia 2 tormentas eléctricas. Y ahora, en los últimos años, todos los años hay tormentas eléctricas en el verano. Eso es porque aumentó la temperatura y permite el ingreso de masas de aire caliente desde el valle. Antes la temperatura era más baja, entonces no llegaban acá. Y ahora la temperatura aumentó, llegan tormentas eléctricas, hay incendios también. Es una conjunción de cosas que no vamos a poder controlar, pero tenemos que estar preparados para eso. Bien, y acá llegamos nosotros. Esta es una foto de mi grupo de investigación. Nosotros somos un grupo que se llama GESAC, somos investigadores y becarios, 20 personas, que trabajan en sistemas acuáticos. En diferentes cosas trabajamos.
Algunos trabajan en lagos, en otros en arroyos. Yo me especializo en arroyo, por eso hablo mucho, pero he trabajado en todos los sistemas, lagos someros. Tenemos especialistas en insectos, en algas, especialistas en ciclos bioquímicos, como es más mi caso. Y tenemos una parte muy fuerte de investigación, de ver qué está pasando, pero nos dimos cuenta de que en algún momento la ciencia no podía quedar solo para nosotros. No podía quedar en ese paper que lo ve un chino, un estadounidense, un polaco. Teníamos que salir a difundir las cosas que estábamos haciendo. Estábamos encontrando estos cambios. No bastaba solo con dar aviso a parques nacionales, al IAC. Entonces empezamos a hacer más actividades de divulgación, que esta es una de ellas. Empezamos a intentar conectarnos con la sociedad y y con distintos entes también reguladores, de qué estábamos haciendo, qué estamos encontrando. Estas son algunas de las actividades que nosotros hacemos. Nosotros hacemos monitoreos de sistemas acuáticos, hacemos medición de variables fisicoquímicas, parámetros morfométricos de los cuerpos de agua, es decir, si hay crecidas de caudales o no. Nosotros compartimos estaciones de muestreo y suministramos datos a entes reguladores. Por ejemplo, al IAC, nosotros le damos los datos para que ellos ejecuten, porque CONICET es de investigación, pero no de ejecución. Yo le puedo decir, este arroyo está impactado, pero yo no tengo autoridad para decir, bueno, hay que hacer algo acá. ¿Se entiende la diferencia, no? Entonces, CONICET funciona como un gestor, un investigador de los problemas que están ocurriendo, y se los tiene que, es otro ente que se tiene que encargar muchas veces. También hacemos recolección de rocas, vemos la biodiversidad que hay en los ambientes, y nuestra parte fuerte es la recolección de muestras de agua. Nosotros nos caracterizamos por calidad de agua, para hacer una variedad de ambientes. Muchas veces esas fotos que aparecen ahí son en el arroyo Casa de Piedra, que te dije que yo lo había mostrado mucho. Lo mostramos desde arriba hacia abajo. Son 18 kilómetros subiendo y después ir muestreando cada determinada cantidad de tiempo. Así que estamos medio acostumbrados a caminar la montaña para llegar a los ambientes. Ahora quiero contarle un poco de cómo funciona los ambientes, qué hemos descubierto con tantos años de investigación. Porque muchas veces se cuestiona qué hace la ciencia y a veces para que la ciencia llegue a una aplicación tiene que tener una base también, una base para poder tomar decisiones. Porque hay un desconocimiento general de muchos temas. En los ambientes acuáticos estábamos rodeados, pero no había muchos grupos que lo estaban estudiando realmente. Los Ahora voy a hablar un poco, me voy a centrar un poco más en los arroyos, que es más mi tema. Los arroyos patagónicos reflejan en sus propiedades físico-químicas los fuertes gradientes que uno ve en la naturaleza. Estos arroyos son ultraoligotróficos, que es algo que no se encuentra en ningún lugar del mundo, que significa que tiene bajos niveles de nutrientes y de carbono. Con un muestreo, nosotros hicimos en 4 arroyos, los muestreamos durante 2 años y a un arroyo lo muestreamos 5 años. Y determinamos cuáles son los rangos de variación de sus características químicas. Carbono 0,5. Eso es la nada misma, le puedo asegurar. Es algo que no se consigue en ningún lado. Y los niveles de nutrientes, que son muy importantes para mantener la biodiversidad, son bajísimos. 93 de nitrógeno, que son microgramo litro. Es infinitesimal eso. Y de fósforo, 3,5 gramos litro. Eso está en el límite de detección de todos de las metodologías. Nosotros tuvimos que adaptar mucho para poder llegar a detectar algo que había ahí en ese arroyo. Es decir, que esos arroyos es casi agua pura lo que está. Tiene muy bajo nivel de nutrientes. Y STS son sólidos totales en suspensión, que significa cuánto material vemos nosotros si lo filtramos. Fíjense que es 1,6. Es nada, es por litro. Siempre está todo esto por litro, ¿no? Estos valores nos permitieron decir, bueno, estos arroyos son extremadamente puros y estos valores no se encuentran en ningún lugar del mundo, además. Por ejemplo, Daniel, ¿tenés así en tu memoria algún otro arroyo, algún otro lugar, como en general o una media, como decimos, no sé, no, o algún arroyo de Argentina o de Chile, de algún otro, digamos, no sé, en carbono tienen tanto? Sí, para que tengan una idea, por ejemplo, los lagos que tienen mucho carbono de esta zona, por ejemplo,
El Escondido. Ubican el Escondido, es un lago que está en Yao Yao, que tiene un color té, pero es un color té natural, no es antrópico. Ese lago tiene 4,5 más o menos De carbono. de carbono, que eso es algo alto para los niveles de Bariloche. Pero después, si nosotros nosotros hicimos una comparación de arroyos de Patagonia con Buenos Aires. Y los de Patagonia, los de Buenos Aires pueden tener entre 11, 15, 20. Y ya si tenemos efluentes, pasa a otras escalas. Pasa a una escala ya. Yo he visto arroyos de hasta de 40, que son arroyos húmicos, arroyos tipo Paraná, Claro. arroyos muy cargados. Pero nosotros acá tenemos agua destilada. De hecho, Natural. muchos de los barrios no utilizan sistema de potabilización. Sacan el agua y la toman directamente del arroyo. En nuestro laboratorio, nosotros no teníamos agua potable y mucho tiempo utilizamos agua del arroyo Cascada, que es un arroyo impactado, vamos a decir, porque drena todo lo de Catedral. Pero aún así, la verdad, muy pocas veces nos pasó algo. Probablemente nos hemos agarrado alguna gastroenteritis en algún momento, pero es algo muy puntual. Los arroyos, cualquiera que ha ido a la montaña, yo creo que ha tomado agua del arroyo y no le ha pasado nada. La mayoría de las veces no les va a pasar nada. Y acá les muestro ¿por qué tuvimos que investigar tanto? Porque tenemos que ver cómo funcionan los ecosistemas. Una cosa es el flujo base, que es cuando no está pasando nada, que es la mayor parte del tiempo. Pero nosotros tenemos deshielos también. El deshielo genera un cambio químico en el agua, genera un efecto de dilución, porque el agua que está llegando es agua de deshielo, es agua extremadamente pura, es agua casi destilada, les diré. Y si nosotros tenemos precipitaciones, van a ver que el agua se vuelve marrón en ese caso. Entonces uno puede llegar a confundir estos dos momentos distintos, que se llaman momentos hidrológicos, y distinguir y pensar que los arroyos son de una forma u otra, cuando en realidad tienen tres fases, ¿no? Flujo base, una en deshielo que produce solo en diciembre, y la precipitación que arrastra un montón de material al arroyo. Entonces uno puede llegar a pensar, pero los niveles de acá de carbono son muy altos. No, pero eso pasa porque llovió. Y ese nivel de que llovió, al otro día va a descender a nivel flujo base de nuevo. Acá tenemos cómo avanzan, como un gradiente de cómo van cambiando los distintos. Aumenta el caudal, aumentan los nutrientes, el carbono. Pero siempre, en la lluvia más fuerte, yo registré 3,5 de carbono, que sigue siendo re bajo. Y acá tenemos, este es un resumen de lo que había encontrado, ¿no? En altitudinal. Porque tenemos lugares en donde tenemos bosque mixto, bosque de lenga puro, y tenemos lugares en donde no hay nada. Los arroyos nacen en lugares en donde no hay, a donde hay peladero prácticamente. Entonces queríamos ver si habían cambios a lo largo de un arroyo. Un cambio altitudinal, porque son distintas las condiciones. Nosotros encontramos que la topografía siempre es muy escarpada, perdón, y tiene un breve tiempo de residencia. ¿Qué significa? Que cuando entra algo el arroyo, prácticamente termina en el lago sin ser procesado. Esto genera que los arroyos funcionen como conductos fluviales. Todo lo que entra al arroyo fluye, no se procesa de ninguna forma, es atacado pero muy levemente, porque desde que estamos acá arriba, desde que estamos en un lago, por ejemplo, si cayó una gotita de agua acá, hasta que llegó acá, hasta la base puede pasar una hora. Es un tiempo muy corto. Eso está determinado porque hay mucha pendiente en los arroyos. Entonces no hay tiempo para nada, para lo que cae. Cae una hoja y esa hoja va a ir a parar al lago. Nosotros sabemos que hay este gradiente que yo que les hablé en un principio, ¿no? Un gradiente bioclimático se llama. Que significa que para allá llueve más, hace menos calor y para allá lo contrario, ¿no? Y eso determina que haya distinta vegetación también. Entonces dijimos, bueno, estos arroyos que yo tomé, que eran todos de la cuenca del Moreno, ¿son representativos de todos los arroyos que hay en Bariloche? ¿Tienen la misma dinámica? ¿Son iguales? Porque tenemos gradientes.
es esperable que los arroyos sean diferentes si tenemos un gradiente de cosas. Entonces lo que hicimos fue mostrar 31 arroyos que están dentro del Parque Nacional. En este caso es un laburazo para poder decir lo siguiente. Los arroyos, en su mayoría determinamos que tienen cuencas pequeñas y ovaladas, además, que tienen un terreno muy montañoso con una pendiente de 41 grados tiene la pendiente. Es un montón lo que tiene. Perdón, sí, 41%. Una textura de drenaje moderada, es decir, que drena algo, pero que tiene un corto de concentración, un corto tiempo de concentración. 0,7 horas ya recorrió todos los sistemas, la mayoría de los sistemas. Entonces sí sabemos que los arroyos eh, tienen estas características en común. Esto lo hicimos mediante un análisis morfométrico, a través de mapas, con la ayuda de un geólogo determinamos distintos valores de los arroyos. Y vemos que también determinamos el porcentaje de urbanización. En Bariloche es medio difícil encontrar datos, no tenemos datos de cantidad poblacional de barrios, porque hay barrios que son muy densos y otros que no. No son datos accesibles, son datos, hay veces hay datos muy viejos. Entonces lo que nosotros hicimos es estimar superficie ocupada. ¿Cuánto urbanizado tiene de las cuencas los arroyos? Solo 8 de los 31 arroyos presentaron urbanización. Eso está bastante bien, pero nosotros tomamos un rango amplio. Y esa urbanización era desde 0,3 a 9,2, que es bastante poco, es menos del 10% de su cuenca. El más urbanizado es el arroyo Gutiérrez. Imagínense que nace en el lago Gutiérrez, tiene un barrio de los Coihues al costado, pasa por el centro atómico y después desemboca en el Nahuel. Tiene una urbanización que está creciendo, pero solo el 10% de la cuenca está urbanizada. No es muy... Tania, cuando Sí, hablamos de cuenca, porque por ahí no todos saben cómo sería si lo tendríamos que compartir. O sea, ¿cómo definimos una una cuenca? cuenca es un concepto, a ver si lo tengo por Ahí está más acá. adelante. O simplemente como porque te digo, por ahí no todos. La cuenca es la superficie terrestre que drena hacia el arroyo. Por ejemplo, eso está determinado por los picos. Bien. Una cuenca, nosotros vemos un arroyo, ¿no? Pero alrededor siempre vamos a tener montañas. No, El pico más alto determina, por lo general, la cuenca. las cuencas, sí. Esos son el terreno que rodea los arroyos, básicamente. Entonces todo lo que pase alrededor es lo que va a terminar Es lo que desembocando en termina. esa. Sí. Hay arroyos, por ejemplo, como decirlo, el Casa de Piedra tiene una cuenca muy grande y al lado se ocupa otra cuenca que viene un arroyo que se llama, me olvidé del arroyo que conecta, que es otro arroyo grande, Ujú. pero son dos arroyos que se conectan en un lugar y sigue siendo Casa de Piedra después. Perfecto. Ahí después me voy a acordar, a las 3 de la mañana voy a decir el arroyo tal. Sí. Em, entonces, la cuenca es todo lo que, no, todo lo que rodea a este arroyo. Acá agarramos arroyos muy impactados, como el Piedritas, que ha tenido muchos problemas de vertidos, y agarramos otros que son más tranquilos, mucho más prístinos. Sí. Cuando crearon, Mira, ahora lo vamos a ver, porque después esto nos dio un puntapié para pasar a otra cosa. Entonces, estos son arroyos diversos de Bariloche y Dinahuapi. ¿Qué encontramos? Hicimos un análisis. Este análisis parece muy complejo, pero está buenísimo. Se llama análisis de componentes principales. Y cada puntito es un arroyo. Y nos determina, los que están más cerquitas son más iguales, los que están más lejos son distintos. Entonces, determinamos 3 tipos de arroyo nosotros. Cuencas pequeñas montañosas, cuencas pequeñas de pendiente moderada y cuenca mediana. Una cuenca mediana es como el Ñirihuao, por ejemplo, o el arroyo Ñireco también entra en una cuenca mediana, no es una cuenca grande todavía. Y dijimos, bueno, hay 3 tipos de ambientes diferentes acá. ¿Funcionan igual? Vamos a ver. Esto es solo las características, como las características morfométricas que tiene el arroyo. Ahora ya pasamos a las características físico-químicas. Y vemos acá un menjunje de cosas. ¿No? No se ve un patrón. Son los mismos colores,
los mismos arroyos durante más tiempo, por eso aparecen más datos, pero vemos que no hay un patrón claro. ¿Qué nos está diciendo esto? Que los arroyos se comportan de forma similar, a pesar de las diferencias que hay en tamaño, en si tienen más pendiente o no. La mayoría de los arroyos de la zona tienen un funcionamiento muy similar. Y no encontramos diferencias entre los arroyos urbanizados y los no urbanizados. Parecía que se comportaban igual. Pero ahí acá notamos que podía haber un sesgo. Tal vez no habíamos tomado los arroyos que estaban más impactados. Porque tomamos algunos que pasaban por la ciudad, pero no todos. Para mí el Gutiérrez hubiese sido un arroyo que estaba muy impactado. Esto nos dio pie a otra investigación más, en donde acá sí tomamos el Mireco. Tomamos los arroyos que pasaban por casi todo Bariloche. Esto fue mucho más complejo porque la mayoría de los arroyos están entubados, pasan por lugares que son privados, son de difícil acceso muchas veces. Entonces tomamos los puntitos que se ven en rojo y en amarillo, son los arroyos que nosotros consideramos que son urbanos, que deberían estar algún efecto del impacto humano. Y después hay unos verdes que se pueden ver ahí, que son los arroyos que usamos de referencia, porque necesitamos comparar los de referencia con los prístinos. Nosotros ya sabemos cómo funcionan los de referencia. Ahora vamos a ver cómo funcionan los urbanos, a ver si hay alguna diferencia real. Todos estos análisis que les vengo mostrando sirvió para poder decir, bueno, a ver, ¿hay diferencias realmente? Porque si uno no tiene un nivel de base, es imposible hablar si hay un impacto o no. Acá llegamos a la parte de la aplicación nosotros, de todo lo que veníamos estudiando, decir, bueno, ¿para qué vamos? Medimos este arroyo. Bueno, para poder decir si este arroyo está saludable o no. A ese punto llegamos. Acá, además, nosotros sabíamos que teníamos que tener cuidado con los deshielos, entonces medimos cuando en agua baja y en deshielo. Y a esto le sumamos análisis bacteriológicos también, que tienen un costo económico alto, pero lo sumamos a lo que hacemos normalmente. Acá vemos otro de estos, se darán cuenta que me gustan mucho a mí estos gráficos, porque son complejos de hacer, pero fáciles de explicar. Uno los ve y dice, estos dos son iguales. Acá vemos que los verdes están agrupados ahí, al costado, a la izquierda. Están todos ahí juntitos. Y no hay tanta diferencia entre deshielo y en caudal. Hay diferencia, pero no tanta como se ve con los amarillos, con los rojos. ¿Qué nos dice esto? Que está pasando algo. Ven otras flechitas también que dicen temperatura, conductividad. Eso nos está diciendo en dónde hay más. Por ejemplo, en los arroyos, nos está diciendo que hay más temperatura en los arroyos. Los arroyos urbanos tienen más temperatura que los otros. Acá también podemos ver unos gráficos donde nosotros vimos que había más presencia de Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, que es una especie patógena que genera infecciones. Encontramos más en los urbanos que en los de referencia. Y acá ya nos está diciendo algo. Entonces, fuimos a comparar los análisis químicos, a ver qué nos estaba dando, qué pasa en los arroyos. Bueno, encontramos que los urbanos, que son los naranjas, tienen mucha más conductividad, tienen menor cantidad de oxígeno disuelto y que también la temperatura del agua es bastante más alta, que es un patrón que se repite en ambientes urbanizados de otros lados. Acá no había registros, este es uno de los primeros registros, y vemos que hay diferencias, clara diferencia entre uno y otro. El oxígeno disuelto, si bien sigue siendo muy bueno, se ha reducido, hay una diferencia. Y acá pasamos a los análisis bacteriológicos, que es una de las patas fundamentales para calidad de agua. Acá tenemos tres parámetros nosotros. Claramente se ve que hay una diferencia abismal entre algo que está de referencia y algo que está urbanizado. Y acá vieron que yo marqué una parte con color rojo, que se ve ahí. Eso significa que no es a partir de esos niveles no es apta para uso recreativo. Significa que no me puedo, o no es recomendable meterme a nadar a esos lugares. Ni hablar beber. Beber tiene que estar 0,0 todo. Pero bueno, acá ya vemos claramente que está pasando algo en los arroyos. Nos costó encontrar
pero estamos viendo en los arroyos que están pasando por medio de Bariloche. A mí me preguntan siempre, ¿los arroyos están contaminados? No, no están contaminados. Los arroyos son dinámicos. Si uno tira un afluente en un lugar, ese afluente va a parar enseguida al cuerpo de agua que sigue, al Nahuel Huapi. Entonces son muy dinámicas las cosas. El problema es cuando nosotros tenemos un impacto sostenido sobre las cosas, porque empiezan a cambiar la biodiversidad, las condiciones climáticas. Pero ¿qué pasa? Nuestros arroyos están teniendo indicios de que algo le está pasando. Entonces tenemos que prestarle atención a estas cosas. Porque un arroyo de referencia no es lo mismo que un urbano. Yo no iría a poner las patitas a un arroyo urbano. Un arroyo urbano, para que tengan una idea, es el sin nombre. Que, es el que pasa por acá. Acá cerquita lo tenemos. Bueno, ese es el arroyo más impactado que tenemos en Bariloche. A mí me ha pasado de encontrar valores bacteriológicos súper altos y visualmente veo restos de papel higiénico, pero muy diminutos. Significa que le están en algún punto del arroyo, le están llegando efluentes sin tratar directamente. Y me ha pasado de ir a arroyos en donde tenía un impacto en un momento y al mes siguiente ya no lo tenía. Porque a veces los impactos son difusos, porque son cuando uno tira la cadena también. Entonces son difíciles de captar. Pero nosotros en líneas generales hemos captado esto. Está pasando no en todos los arroyos, pero que puede ser un problema a largo plazo. Sabemos que los arroyos están siendo alterados, ¿no? Por la urbanización. Pero hemos encontrado que los de referencia pueden estar expuestos a cierto grado de contaminación. Si bien no tiene urbanización, la gente usa los arroyos. El turismo va y se sienta en el arroyo y consume y puede generar algún cierto impacto sobre estos arroyos que uno diría son prístinos. Son impactos puntuales en un determinado momento, pero impactos al fin. Bien, ¿qué impactos tienen los arroyos sobre el Nahuel Huapi? Yo vengo diciendo de que los arroyos fluyen y va todo al Nahuel Huapi. Bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a ver el Nahuel Huapi, ¿no? Claro. Este es un gráfico en donde muestra la incidencia de Escherichia coli. Escherichia coli, para los que no saben, es una bacteria que genera la gastroenteritis, por ejemplo. Cada vez que alguien tiene gastroenteritis es por esa bacteria. Gracias. Y como podemos ver, esto no lo hice yo, esto es IAC. Tiene unos años, pero por lo general siempre se ha mantenido en estos niveles. Y podemos ver que está en azul, que está a niveles menores a 20. Es muy bajo eso. ¿Y qué vemos ahí? Vemos una zona ahí, ¿no? Muy chiquitita que está en roja. Muy poquita, verde, roja. ¿Saben qué es eso? No. La planta depuradora de Bariloche. Es la planta. El resto de los arroyos, si bien tiene un impacto costero, no es tan grande como para verse reflejado en todo el lago. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El Nahuel tiene una capacidad de retención muy alta y tiene condiciones climáticas complicadas para los organismos. Entonces, fíjense que si bien están tirando líquidos cloacales, porque ha pasado de líquidos cloacales directos, fíjense que eso se va diluyendo y de repente desaparece. ¿Por qué? Porque los organismos no soportan que haya tanta luz, no soportan que haya tan bajo nivel de nutrientes en el lago. Las bacterias necesitan muchos nutrientes. Si no hay fósforo, no prosperan. Entonces, pueden mantenerse a un nivel local. Ahí, donde está la planta, un poquito más. Y después tenemos otro efecto más que nos ayuda. Que el lago Nahuel Huapi es drenada por el Limay. Entonces, todo lo que tiren se va a ir lentamente diluyendo y se va para el Limay. Y ya es problema de otro. Es problema de la gente del valle. ¿Pero sobrevive? Algunos sí, otros no. No, y tiene que mantenerse a mucha temperatura. Pero hay otros, por ejemplo, Escherichia coli es algo biológico. Hay pero también tenemos otros contaminantes que nosotros que llaman contaminantes emergentes, que son los detergentes, que son el ibuprofeno, cuando hacemos pichí, por ejemplo, que nosotros lo estamos, para este trabajo puntual de urbanos, logramos hacer eso y se lo mandamos a un instituto de acá de Argentina, pero sale re caro hacer esas determinaciones. La planta depuradora obviamente no puede
discriminar distintos tipos de compuestos que hay en el agua, entonces no filtra todo. Les marco el ibuprofeno porque el ibuprofeno en otros lados, como en lagos de Chile, se han detectado peces adormecidos por altos niveles de ibuprofeno. Claro, el ibuprofeno uno lo orina, lo excreta, y eso pasa al sistema de drenaje y eso en algún momento llega. Y en ningún momento se lo depura el ibuprofeno, porque es bastante resistente además en el ambiente. Sí, perdón, ¿tenías una pregunta? No, te quería preguntar, esta imagen que estás mostrando, Ujú. ¿de cuánto tiempo data? No, sí, tiene unos. Este es el último que subió el IAC y debe ser del 2010. Ya. Sí. El IAC no está subiendo informes muy seguidos, pero ellos monitorean solo las costas, las playas monitorean. Tiene que ver con un tema sanitario por lo general. Playa Centenario, todos estos cositos que aparecen son distintos puntos de muestreo en playas. Playa Centenario, Playa Bonita, la playa del Cuatro, y después son otras que rodean. Además, el impacto un organismo que también hizo algo, muestrean hacia Ellos muestran la contaminación que hay en la costa, sobre la costa, o sea, lo que es sólido o el agua. No, ellos muestran sobre el agua. Tienen Ah, unos, son muy parecidos a los métodos que utilizamos, porque son métodos estándar Sí. que se utilizan mundialmente. El problema es la periodicidad con que se hacen muchas veces. Nosotros, yo por ejemplo, y cuando muestré un arroyo voy cada 5 días más o menos, durante un año. Es un montón. He tenido 60 muestreos de un arroyo, por ejemplo, y eso es un montón, pero eso es lo que te permite poder decir, ¿este arroyo está contaminado o no? Porque tenés que hacer un monitoreo constante. No sirve monitorearlo un año, después otro año, después otro año, porque además las fluctuaciones de gente que tenemos en Bariloche es diferente. No es lo mismo un fin de semana largo que no sé, en un momento en donde hay baja cantidad, es baja temporada. Se comporta distinto y los afluentes que van a llegar al lago son distintos también. Son distinta cantidad. Bien, tenemos dos preguntas en el chat. Ah, Una dice, ¿y el arroyo Melgarejo? lo mostramos, el arroyo Melgarejo, ese es uno. Tiene los niveles un poco elevados. Se nota que está siendo usado recreativamente. Justo hay una casa ahí. Pero también tiene niveles bajos, bajos, bajos. Está dentro de lo manejable en Bariloche. No es un arroyo urbano, por ejemplo, no entra en ese grupo. Y la otra pregunta es, Mm. no escuché si el doctor compartió si se encontraron Escherichia coli, Enterococcus, Clostridium perfringens, si se encontraron. Escherichia coli nosotros usamos presencia-ausencia nada más, porque en realidad eh, nosotros mandamos a un laboratorio a hacer estos análisis. ¿Por qué? Porque llevan mucho tiempo. Entonces, nosotros nos centramos más en los análisis ópticos, que es lo que se caracteriza en nuestro laboratorio, y los análisis bacteriológicos los mandamos a DBio o a otro laboratorio más. Entonces los datos que nos dan son datos que se utilizan para calidad de aguas, pero para más potabilidad. Eh, que ahí todos los valores tienen que ser cero. Ellos no lo utilizan para uso recreativo, no tienen esos índices. Esos índices, ni siquiera en Argentina hay determinado cuándo es un índice recreativo. Utilizamos índices que se utilizan en Canadá. Entonces, por ejemplo, si en la legislación, en la legislación de agua potable no está que se mida eso, nosotros no lo pudimos detectar. Por eso no tenemos cantidad de Escherichia coli nosotros. O solo tenemos para algunas. Sí tenemos presencia-ausencia. Y enterococos tampoco. ¿Sí? Dentro de los estados que han tenido de la contaminación de coli, ¿qué prevalece? ¿El coli humano o el coli animal? No, no hay forma de determinarlo eso. O al menos nosotros no, porque como te digo, pero en los resultados que nos han dado nosotros no nos han hecho esa discriminación. Al menos que yo sepa, no. Yo he pedido, particularmente en la zona donde vivimos, se han hecho muestreos y en su momento Sí. el resultado del análisis fue específico, qué tipo de coli estaba
Tal vez utilizaban una cepa específica para cada uno, pero a nosotros no nos ofrecieron y supongo cada análisis extra que hacíamos era un mineral más también. Por eso no podemos hacer análisis bacteriológicos todo el tiempo, porque estamos limitados por un tema monetario. Y la capacidad operativa para montarlo eso también es muy complejo para nosotros. Por eso tenemos que tercerizar esa parte. ¿Sí? Yo no sé si se trató el tema de también los agentes naturales y la distribución barrial, por ejemplo, ¿no? Yo Sí. vengo del barrio Los Chacras, Sí, donde estamos rodeados de posibilidades, ¿no? De eh, elegir qué tipo de agua. No hay red, bien. eh, por lo que cada vecino en chacra se ocupa no solo de la depuración de las aguas grises y qué sé yo, no sé si hay normas acá hay presentes vecinos, eh, como, como el incremento también poblacional hace que también podamos resolverlo de forma, digamos, Sí, previniendo lo sí, que sucede en otros barrios, ¿no? Que se sabe que se revientan los caños en el 6 cada no sé cuánto, y otro hablar, o sea, no solo de bacterias, sino también las sustancias sintéticas, lo que demora eso en purificar. Hay ejemplos de la bolsa de España, creo que sí. fueron de las sustancias más difíciles de poder separar, digamos, Mira, depende de qué, claro, mm, de sustancias que uno puedes medir un montón de cosas. Puedes medir desde metales pesados, bacteriológicos, farmacéuticos. eh, que- Yo igual sí, quería también reforzar un poco el tema de, eh, por ejemplo, yo tomo de agua de pozo, sí, eh, primera napa, supongo que es 5 o 6 metros. Hay desarrollos sí. laterales, el lago, y después, no sé si se trató el tema de cómo también se hace, digamos, un comercio con el agua, pero en la zona nuestra también, ¿no? No puede ser No, zona de pozo. no, el licor está en el Miresco, al lado del puente que es la circunvalación. Ajá, No por, está muy claro. sin querer realmente peco de ignorante, no puedo tener esa data, ¿no? Pero sí, como vecina, Sí. en el transcurso de 10 años, nuestra zona bajó muchísimo la nafta. Entonces eso también nos muestra, ¿no? Una evidencia de que, o sea, el agua viene cada vez yéndose más abajo. Tenés una En ese conjunción de cosas. Tenés una sequía prolongada de los últimos años, que viene una sequía del riesgo de 2019, incendios. incendios y consumo. Un consumo también que no está regulado. Cuando cada vecino toma de algún lado el agua, digamos, no hay un control real de cuánto está usando, pues tal vez uno lo puede usar. Tendría que estar, eso tiene que estar regulado, pero acá en Bariloche, cada barrio, no hay un nivel de consumo, si eso es lo que vos me estás preguntando. Si cada, Regulado. no hay normativa que te diga cuánta agua podés El utilizar. regulador de los suministros naturales no existe. No, eso no existe. No hay forma de. Es muy difícil controlarlo también, porque como vos decís, vos lo estás sacando de una napa, pero también podrías sacarlo de un arroyo, podrías sacarlo de donde quisieras. Y realmente nadie te va a venir y decir, saca, no tomes agua o saca de otro lado. El tema es que en Bariloche tenés tanto recurso hídrico que no tenés problemas o no tenés tantos problemas entre vecinos por ese recurso. Yo me imagino que por tu cara tenés algunos problemas con los vecinos porque cada vez se está agotando el agua. Por lo general, todos los barrios están abastecidos bastante bien porque están rodeados de agua. Pero en algún momento, como les está pasando a ustedes, o en esta sequía, porque ahora estamos viviendo una época de sequía tremenda, están bajando todas las napas. Y vamos a tener no solo un problema de agua, un problema de consumo de agua, sino también degradación, porque esa agua empieza a ser cada vez no
pura, no tan limpia. no tan limpia. Ya se empiezas a mezclar con otras cosas, pero eso es otro proceso, ¿eh? Y empezás a tener problemas eléctricos también, que eso es algo que ahora iba a contar un poco de qué es lo que genera todo esto, qué es lo que está generando esta degradación del ambiente. No sé si tenías alguna pregunta puntual con respecto a uno de tus barrios, a tu barrio, o era el tema de las napas. Estuvimos tratando hace muchos años, somos muchos vecinos Sí. que no hemos podido resolver el suministro, digamos, básico para una familia. Bien. El problema del agua es un problema que está pasando en todos los barrios en donde el Estado no está presente por lo general y lo deja a libre albedrío de los vecinos. Al menos esto es lo que yo he visto, ¿no? Yo he visto problemas en los Coihues en donde gente saca una manguera o en Catedral, que también ahí es más patente, en donde ellos no tienen un buen suministro, y viene una persona y le corta la manguera al otro. Eh, por ahora nosotros tenemos suficiente cantidad de agua. Por eso hablaba de la riqueza hídrica. Tenemos un montón de agua por todos lados. Donde vayamos va a haber agua. Pero tenemos que saber que nosotros estamos enfrentando el cambio climático. Y esa agua cada vez va a ser más escasa. ¿Viste? No se mata mucho. También, porque el Estado tendría que proveer de agua potable. El agua es un derecho. Entonces tendría que asegurar el derecho de cada persona. La práctica, una cosa es lo que son las leyes y otra cosa es lo que pasa realmente. Claro, Y podemos unir quizás esto del y cambio climático. actualizar también, ¿no? Porque realmente Bariloche es una comunidad muy amplia, versátil, según la zona, o sea, estamos en una transición estepa, zonas boscosas, son realidades sumamente Es una zona distintas. heterogénea. Y el problema es que el problema del vecino de un barrio no le importa al del otro, porque no entiende que estamos conectados. Muchos de los problemas que hay también empiezan más arriba y terminan más abajo, porque hablando de los arroyos, ¿no? Hablando del recurso hídrico. Si yo te estoy bombeando agua desde arriba, los de abajo no van a recibir, ¿no? Y el de arriba no le va a importar lo que te esté pasando a vos. Es un problema también de cómo funciona Bariloche, ¿no? Que tiende a sanar su problema personal. Pero bueno, eso ya es otra discusión también, que estamos metiendo en Y otra. podemos también sumar esto que vuelvo como al inicio de la presentación en donde vos nos compartías esto del cambio climático. Y que quizás Argentina no tiene como, o sea, en cuanto a emisiones, si nos regimos por emisiones, no es un país que lidera en emisiones, pero que nos afecta, dijiste vos. Entonces, por ejemplo, toda esta nieve que en esta temporada, en el 2025, no está viniendo a Bariloche, o sea, que tiene como una consecuencia de un cambio climático, y sí, de alguna forma nos va a ir afectando a todos. Porque toda esa nieve que caía en Catedral o en los picos de la montaña y que después para diciembre se iba a descongelar, iba a suministrar este agua por medio del deshielo, y no sabemos qué vamos a tener este diciembre en definitiva. Pero esta semana la Corte Internacional de Justicia declaró el cambio climático como un peligro existencial. Y ahí más vamos a estar todos A mí me llama mucho la atención que se tenga que explicar, que yo empecé la charla diciendo que existía el cambio climático, porque me ha pasado muchas veces que me dicen que no existe el cambio climático. El cambio climático existe, está registrado y lo estamos registrando acá mismo, Bariloche 4 estaciones tiene hace rato, ¿eh? No, Que no en todos lados del planeta, si se decía invierno largo, se puede decir, pero qué sé yo, las hojas caen, o sea, hay distintos. Hay ciclos que son naturales, pero hay cosas que se están incrementando. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Los científicos tienen que ver la tasa de crecimiento de las cosas, de cómo están avanzando. Así como nosotros estamos determinando que hay un crecimiento explosivo en Bariloche, hay un crecimiento explosivo de otras cosas que no están tan buenas. Eso es lo que hay que ver. Hay que ver los patrones, hay que ver los monitoreos de las cosas. Bueno, algo que vos justo no estabas, pero yo una de las cosas que expliqué es que las tormentas convectivas no son de acá. No existían tormentas convectivas en Bariloche. Las tormentas eléctricas, sí, perdón. ¿Cierto? Eh, Lo vivencié el cambio. yo tengo 40 años, la mayoría del tiempo jamás hubieron tormentas eléctricas. Estos últimos 10 años, las tormentas eléctricas han aumentado. ¿Por qué? Porque aumentó la temperatura del aire.
La temperatura del aire permitió masas convectivas del valle, que antes no llegaban, antes llegaban en la estepa y no pasaban. Eso genera incertidumbre. Entonces tenemos cambios en el clima que antes no teníamos. Ese es uno de los efectos del cambio climático. Le- voy a avanzar un cachito con la charla, así ya la vamos cerrando. Yo quiero contarles que yo les dije, los arroyos de Bariloche no están contaminados, pero están siendo alterados de alguna forma, porque los niveles, si yo los comparo, lo que les mostré con lo que tienen en el valle, que yo fui al valle justamente a hacer un curso y me horroricé con el agua. La verdad, dije, yo no me meto a nadar acá, yo no tomaría agua de la canilla de ningún lugar del valle. ¿Por qué? Porque la calidad acá es muy diferente. Y no me gustaría llegar a eso, porque nosotros le estamos mandando esa agua de donde está. Ellos no tienen la capacidad de recoger agua de distintos lugares. Sacan todo del mayor suministro que tienen, que es el Limayo o el Río Negro. Degradación de la calidad del agua. Esto afecta la potabilidad, afecta la recreación y la vida acuática. Tenemos pérdida de biodiversidad. Eso es sumamente importante. La contaminación genera y la alteración de hábitat amenazan ciertas especies que se van desapareciendo. Impacto en la salud humana, que es lo que venimos hablando. Brotes de gastroenteritis porque el agua no está potabilizada. Esto pasa mucho en el verano acá en Bariloche. En Bariloche suele tener ciclos de gastroenteritis en las escuelas y eso tiene mucho que ver con el agua. Impacto económico, la degradación de los sistemas. Ahí déjame de seguir un ratito y ahí seguimos. Impacto económico tiene, porque la degradación del hábitat hay que subsanar cuando el agua cambia. Y también tiene impacto, obviamente, en el turismo. No es lo mismo venir a una playa que está llena de Didimo a una playa que no. Entonces, el turismo elige también eso. Cambio climático. El cambio climático que veníamos hablando tiende a multiplicar todas estas cosas que estamos viendo. Si hay una sequía, la prolonga. Si hay un incendio, genera que sea más conflictivo ese incendio. El aumento de las temperaturas altera los regímenes de hielo, estamos teniendo menos hielo, afecta los niveles de lagos y ríos, y a la larga van a producir cortes de agua, cortes de luz, que también se reflejan cortes de agua por los bombeos, y estos eventos climáticos que yo les estoy diciendo que antes no existían. Antes no habían tormentas, ahora sí hay tormentas. Y esto afecta un montón en la calidad y disponibilidad que vamos a tener en el agua. ¿Qué podemos hacer con todo esto? En este panorama? Porque nosotros estamos en una cresta en la base todavía de las cosas que podemos hacer. No estamos en un sistema súper impactado por más que tenemos un montón de habitantes. Bueno, hay mucho que podemos hacer. Podemos hacer primero una gestión integral de los recursos, de los residuos. Eso es la base de todo. Que Bariloche está súper atrasada, tenemos un basurero a cielo abierto que está ahí encima de la divisoria de las cuencas, donde drena los líquidos para ambos lados. Tenemos que hacer un mejoramiento de las infraestructuras de saneamiento, invertir en plantas o exigir a nuestros gobernantes eh, que mejoren la red cloacal también. Para que tengan una idea, uno siempre le tira la mala a la planta de saneamiento, pero esta planta tiene una capacidad para 190.000 habitantes. Es bastante eso. O sea, yo dije que Bariloche tiene 135.000, tenemos 70.000 de más. El problema es cuando el turismo sobrepasa ese régimen. Y ahí es cuando se generan esos vuelcos que estaba hablando yo. Pero bueno, este problema supuestamente se va a solucionar porque van a hacer una planta depuradora en el Pitba mucho más grande pensado al crecimiento explosivo que tiene Bariloche. Es un querer o reventar eso, pero al menos es algo que se está haciendo. Sepan que la planta depuradora de acá es modelo también a nivel Argentina. Por más que nosotros nos quejemos, no todos los lugares tienen planta depuradora. En muchos lugares simplemente tiran los afluentes a los arroyos y a los lagos y chao. También se creó en un momento que éramos mucho menos, y servía, ahora quedó obsoleta por la cantidad. Se hizo en el 2003, se terminó de hacer. Se terminó. Sí, se terminó de hacer. Y fíjense que los últimos datos que yo di fueron los últimos 15 años que ha sido el crecimiento explosivo. Ahí termino de redondear y ahí, si quieren, cerramos con unas preguntitas. Que esto es algo que me parece súper importante mencionar.
educación ambiental, concientizar a la población local y a los habitantes sobre la importancia, que es justamente lo que estamos haciendo ahora, en este momento. Acá yo tengo que hacer la salvedad siempre de la fundación, que yo lo he visto muy presente en todas las actividades de divulgación. Esta es una de las primeras charlas que dimos, pero yo los he visto muy activos en todos. De hecho, estas fotos que estoy mostrando ahí son de una campaña de recolección que hicieron ustedes. Entonces me parece súper importante resaltar eso también, que hay instituciones que se ponen las pilas o que interactúan más allá de esperar lo que pueda llegar a hacer el Estado, porque a veces es fácil decir, bueno, el Estado tiene que hacer esto. Bueno, nosotros también desde nuestro lugar podemos hacer cosas. Participación ciudadana, ahí es cuando entramos nosotros también. Cada uno de nosotros tiene que saber involucrarnos en las iniciativas locales, apoyar las organizaciones ambientales que están mejorando la calidad del agua y exigir a las autoridades acciones concretas, no quedarnos simplemente en la queja, porque es fácil llamar a la radio y quejarnos porque están contaminando, pero tenemos que ir a votar a proyectos que tengan la parte ambiental involucrada. No puede ser que digan que contaminar es gratis. Eso no podemos aceptarlo porque, en definitiva, es el agua que vamos a estar tomando todos nosotros. Entonces, esa parte es fundamental. Para cerrar, yo les quería decir que el agua es el recurso más valioso que tenemos acá en Bariloche. Es lejos el más valioso. Es la base de nuestra vida, la base de la economía, pero también es la identidad de cada barilochense. Los barilochenses estamos cruzados por el agua. Estamos alimentados. Todas nuestras actividades tienen que ver con mayor o menor medida con el agua. Y cada pequeña acción cuenta, cada charla, cada acción que tenemos tiene una repercusión en el agua. Tenemos que cuidar nuestros lagos, nuestros ríos, para que nosotros, que pudimos tener la suerte de disfrutar este momento, para darle ese momento de disfrute a nuestras futuras generaciones, para que nuestros hijos puedan meterse al lago y no tengan miedo de contagiarse de alguna enfermedad. Así que esa era la charla que tenía. Estas son las redes sociales en donde de ahí pueden bajar todos los artículos nuestros. Nosotros tenemos artículos de divulgación, el Instagram de nuestro laboratorio, donde subimos fotos, actividades que hacemos. También una página web en donde pueden bajar información. Está en inglés, pero es gratuita también para bajar todos los artículos. Sé que tienen muchas preguntas porque estas charlas generan muchas preguntas, así que los invito ahora sí a preguntar. Vos tenías una pregunta de hace un ratito. Sí, ya, yo tengo muchísimas cuestiones, pero ahora en este último me venía como el tema de cómo desarrollar el tema de los líferos, que me parece que es como para tenerlo en cuenta en distintas aplicaciones, tanto como puede ser, nada, generando filtros con arena volcánica, arcillas, eh, métodos que activen el agua ¿no? Mira, Si hay también, digamos, un desarrollo de métodos de purificación, sea tanto hogareña, comunitaria, en los centros barriales, así como mira, yo creo se que suele primero, aprovechar. por suerte, el agua que estás tomando de las napas, por lo general, es agua súper pura. El agua de la napa ya viene filtrada naturalmente. A mí me ha pasado de que el única agua que me dio bromatológicamente apta para tomar era agua de napa, no de los arroyos. Es, Mira, eso es un buen dato para, no sé si alguno vive por la zona de Catedral, que hay un afluente, hay un cañito donde la gente va y toma agua. Bueno, yo le hago monitoreos a esa agua. Esa agua me da con calidad para tomar, o sea, agua mineral. Es agua que sale de un tubo de una napa. La mayoría de las napas, dependiendo de qué tenés también, porque yo conocía una embotelladora de agua mineral que arriba tenía una chanchería. Entonces, tenés que saber qué está ocurriendo en tu ambiente para estar seguro. En Bariloche no hay grandes industrias, no tenés empresas gigantes metalúrgicas ni industrias que te pueden estar contaminando los suelos. Entonces, esa agua que vos vas a encontrar, por lo general, va a tener una calidad muy buena. Es algo que tengas. Vos tenés que tener en cuenta una cosa. Una cosa es el agua recreativa y otra cosa es el agua potable.
El agua que vos tomás, por más que yo te diga, el agua es buena, no te voy a recomendar, andá y toma agua de un arroyo. Porque te puede pasar que haya un animal muerto o que alguien haya, que un animal haya bosteado y te vas a contagiar o te va a agarrar una gastroenteritis. Entonces, la potabilización del agua, sí o sí, siempre tiene que estar. Por más que vos vayas, es una práctica muy común en la montaña, de llevarse un poquito de lavandina y ponerle 2 gotas de lavandina al agua. La potabilización depende de las condiciones de donde vos estás sacando. Estoy seguro de que no hay un sistema de junta vecinal que regule eso. No te lo... No tanto, a mí me cansa el tema de las regulaciones, la verdad que no es muy fuerte, te diría, pero sí la cuestión más práctica. No, pero por eso te digo, alguien que te diga cómo tenés que potabilizar ese lugar, no creo que salga de las juntas vecinales. No, no, yo no estoy esperando. O sea, he explorado distintos filtros, porque bueno, justo trabajo un poco con la arcilla, Sí. estuve cuando cayeron las cenizas, hice prototipos de filtros, lo que pasa es que los filtros puede ser que, qué sé yo, quiera separar el cloro, porque bueno, nada, o sea, justo en mi barrio tiene una purificadora que le meten, así que necesitan otro tipo de filtro, pero los casos de otros sectores de Bariloche, por ejemplo, pueden hacerlo de otras formas. También creo que es importante como esto de lo casero Mira, te cuento igual un poco, la potabilización del agua es algo que se viene estudiando por eso hace un montón. estudian, Entonces, pero en la práctica, o sea, pero acá la información la encontrás, porque la potabilización del agua es un problema que hemos tenido desde hace cientos de años. Entonces, depende del sistema que quieras utilizar, pero un sistema de simplemente de ponerle cloro y pasarlo por un par de filtros, por lo general va a ser pero suficiente igual acá en yo Bariloche. pienso también, perdón, te Sí, sí. interrumpa, en otro, digamos, zona o punto, por ejemplo, zonas costeras, donde se viene, que son ya detectadas en el estudio del 2010 de Centro Fito, los puntos donde se ejerce un grado de contaminación sistemática. Entonces, esas zonas donde ya está detectado, o sea, formas, filtros, ¿no? ¿Qué se podría de Bueno, golpe pero encontrar como solución? es que, ¿sabes qué? También No, no porque se está tomando el seguimos agua de ahí. haciendo estudios que salen carísimos, o sea, esa acumulación de toxinas y envenenarnos un poquito más Mira, cada día. yo te vuelvo a decir, si bien esa zona que vos estás viendo roja, no se está sacando el agua de ahí. Esa agua, esa zona se sabe que es una zona de más, no te podés bañar en ese lugar. Esa zona está delimitada para que nadie pueda meterse en realidad y para que sea drenada rápidamente por río. Las zonas de captación de agua no están en esa zona, están sacando de zonas Entonces que el la agua está seguimos mejor. privando por Me parece que es una zona muy pequeña la ropa comparada con toda la costa que tiene en agua. creo que es lo que decía, o querer negar lo innegable. Bueno, esto es lo que está en el mapa. No. Ahí estábamos dejando de compartir en pantalla para ver si alguien también desde el otro lado quería hacer una consulta, quería aportar algo más. ¿Sí? ¿Vos querés compartir algo? No, se estaba viendo en la imagen, me parece, ¿eh? Justo la agarramos. Quería preguntar, ¿esa Sí, sí. cuánta agua le... A 1 litro? Es una muy buena pregunta. Y hay una cosa que tenemos los barilochenses que yo lo escucho siempre dice, ah, y esta agua tiene sabor a lavandina. No sé si le han pasado o lo han determinado en algún momento. El cloro se va simplemente con la aireación. Basta con dejar 1 hora. No se toma enseguida. Es 2 gotitas, se lo deja un rato airear. Se Y eso, evapora. eso mata todos los microorganismos. Y ese cloro no te lo estás tomando, se evapora. Y después podés tomar el agua segura. Muy No, buen dato. puede ser, sí, 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 porque es un problema que pasa siempre, el tema del cloro. Que uno asocia al cloro como algo malo, y en realidad es un proceso estándar ponerle cloro a las cosas. Eh, Bueno, sabes que también a veces plata coloidal cuando viajo. sí, lo he escuchado, ¿no? Sí,
de hecho unas botitas así, preparo bidoncito y eso, se me hizo tipo hábito. Mira qué bueno. Yo he escuchado ese método, pero la verdad me parece siempre mucho más práctico el- la lavandina. Claro. Ese siempre es un método que recomiendo. ¿Tenían alguna duda, alguna consulta? La consulta del Zoom ya la hicimos. Muy Bueno, bien. listo. Te hago una consulta. Sí. Taiwán tuvieron iniciabilidad, es un parásito que en general está en el arroyo o en las aguas de acá de Bariloche, Sí. y en todo lo que se cultiva, nosotros somos del barrio de las Chacras. Sí, Las lechugas y demás queda, y también me acordé por la lavandina, que nosotros lavamos con lavandina. Sí. Por eso, porque ahí está, hemos hecho análisis y ahí está igual. Y- Lo puedes llegar a... Mira, yo desconozco, no conozco a ese parásito. Sé que los parásitos son súper complejos, ¿sabes? Son muy complejos de estudiar, de detectar, porque por general tienen ciclos de vida complejo, entonces pasan de la lechuga a un caracol o algo así. Claro, Entonces, queda. sí, son re difíciles. ¿Conocemos algún grupo que esté estudiando? Porque Hay- nos vamos a invitar. Hay un grupo de parasitología que ahora está actuando muy fuerte sobre parásitos sobre los perros. Ah, Pero saben muchísimo. Es un grupo también que hace mucha divulgación científica, así que tal vez lo puedo poner claro, porque en bueno, contacto con... ahí tenemos el tema. Sí, nosotros estamos en el Pau, De Ñiriguao, sí, tenemos agua de pozo, y sí, bueno, a veces nos vamos a bañar al Uruguay, y sí. se nota que es súper puro. ¿Tenés algún dato para contarnos? Sí. Tengo bastante de ahí, porque yo desde chico voy al puente del Ñirecó a comer asado. Ah, Y ustedes están más arriba o más abajo. Cerca de la UIT. Ah, bueno, a mí me pasó que yo muestreo, tengo datos de más arriba, de antes de que empiece la urbanización. En esa parte el arroyo viene perfecto, el arroyo viene todo perfecto. Y me pasó más arriba. del puente mucho más arriba, sí, 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 del otro puente son los datos que tengo yo. Medio. Del arroyo del medio. Claro, saliendo por el aeropuerto. El arroyo está re bien. El problema es que yo estoy detectando mucha basura en el arroyo, que son un impacto local. Y justo en esa zona del puente donde pasa el tren, que está muy urbanizada ahora y hay como una especie de descontrol últimamente. No sé por qué. Yo les digo, desde que era chico voy a ese lugar y cada vez encuentro más basura en las costas, que la gente no respeta nada. He encontrado desde pañales, restos de envolturas de chorizos, cosas así, en medio de la costa, en donde parece que como que lo tiraran así. Me ha pasado estos últimos 5 años con él. Yo no sé si es tanto, porque a mí me pasa que me parece que es un tema de educación, de que la gente va y no está cuidando los ambientes a los que frecuenta, porque si vos vas a comer un asado ahí, lo estás usando el arroyo, estás recibiendo un servicio. Y si vos estás tirando las cosas, no sé qué está pasando puntualmente en ese lugar, de que la gente lo está utilizando muy mal. Eh, Este año, perdón, con el tema de los incendios, no sé en qué parte viven ustedes, pero tuvieron que poner una guardia toda la noche para que evitar los incendios forestales, que lo pagaron todos los vecinos. Mirá. Entonces, es un lugar que está súper ahora la gente va mucho porque esos lugares están llenos. Está lleno de gente, sí. Si bien tiene un crecimiento porque el barrio está creciendo, yo creo que la gente que llega ahí no necesariamente es de ahí. Es más, la gente que yo conozco que vive ahí no va al arroyo porque justamente lo consideran que está muy, muy sucio el arroyo. Porque justo la parte del puente, es tremenda la cantidad de basura que tiene ese lugar. Y tiene mucho... Pero vos te Al puente del tren. de acá abajo. El del tren. El de acá abajo, ellos viven en Arroyo del Medio, pasando el aeropuerto para arriba. Claro, bueno, yo mido ahí. Por eso, en ese lugar mido yo, donde está el puente que sale de camino. Pero abajo yo voy a uso recreativo. Es mi percepción eso. Yo no medí ahí, pero yo me doy cuenta de que está sucio. También tienen que tener en cuenta una cosa, porque es un impacto local, porque no sé, deben ser menos de 100 metros eso, de esa zona en donde la gente va y tira las cosas. A veces no pasa nada, pero a veces
botellas, ese tipo de cosas que a veces Eso nos me generan. es fácil de llegar con colectivos, perdón, porque te También. polen. ¿no? Sí. Cualquier hora de la ciudad. Claro. Hay ciertos lugares que están siendo impactados en Bariloche y el barilochense se traslada cada vez más lejos a buscar zonas donde haya menos gente y cada vez encontrás más papel higiénico en las costas. Está todo más complejo, más sucias las costas. El Mascardi es otro lugar que yo encontré crítico, está súper sucio las costas. Y es gente, no creo que tantos turistas vayan al Mascardi, yo creo que es mucha más gente local. Y es un problema de educación. ¿Qué pasa? Tenemos un recurso tremendo y lo estamos haciendo. A mí me parece que ha escuchado a alguien hablar. Bueno, a nosotros nos pasó desde la fundación que también cuando empezamos los estudios de análisis de residuos dentro de un programa de voluntariado que se llama Seamos Ejemplo, empezamos en la época de pandemia. Entonces, en teoría, todos esos datos, o sea, no teníamos mucho turismo. O sea, que nosotros como barilochenses habitantes, nos tuvimos que hacer cargo, o sea, de que esos residuos que se encontraban en la montaña, a orillas de una de las avenidas principales, lo estábamos haciendo nosotros mismos. Entonces, bueno, creo que también todo esto suma como para reforzar ese cuidado y vuelvo como al inicio también de la presentación de que nos compartías de la importancia de estos cursos de agua que nos rodean, que nos albergan, y bueno, nosotros como habitantes de acá también ser ejemplo. O sea, desde la institución siempre tratamos como de promover eso, por eso, bueno, la máxima del programa de voluntariado se llama Seamos Ejemplo, en donde, bueno, si cada uno de nosotros nos hacemos cargo de nuestros propios residuos, y bueno, ya colaboramos entre todos. Así que, bueno, no sé si hay más preguntas, algo más para compartir. No, ay, tenemos una más. Decías que ustedes se dedican a lo que es la investigación a los cursos de agua. ¿También abarcan los humedales o...? Sí, mira, yo me especializo en arroyos, pero hemos creado todo, desde lagunas someras hasta humedales. Eh, humedales de todo tipo, machines, todo este muestreo que hicimos yo también lo hice con humedales, por ejemplo, pero no incluimos bacteriológicos. Está bien. Porque tienen otra dinámica los humedales, son más impactables, son más someros, hay muchos otros cambios. ¿A dónde iba tu pregunta? Nosotros justamente el motivo de que vinimos a la charla es porque en nuestro barrio hay un humedal, Sí. no está protegido. Yo, la verdad que esta semana no tuve mucho tiempo como para hablar un poco en el tema, lo que es a nivel nacional, sí me llamó la atención. Yo tuve un ratito que justo fue una persona donde yo trabajo, le pregunté si iban a venir, y me comentó algo que se llama Ramsar. Sí, Ramsar. Sí. Que lo googleé y no sabía qué era, y me llamó la atención que la zona de Bariloche no estuviera dentro de Ramsar, o sea, habiendo tanto humedad, a ver, propiamente dicho, Bariloche. La verdad que nosotros por estar aquí hace un par de años con otra vecina hicimos un trabajo de campo lindo, no sé si vos... Perdón, sí, nosotros tenemos el lugar más grande de Bariloche, que es el de Estancia del Cóndor, y ahí en nuestro barrio. ¿Dónde Barrio está? Las Chacras. En el barrio de las Chacras, un humedal De gigante. Ponderosa para arriba. Bien. Ese es todo un machine que se supone que tiene esa zona intangible, pero no están... No está protegido de ninguna forma. Eso es general, lo que pasa es que no están puestas en ejercicio porque falta la parte práctica. También lindas las teorías, pero no. Sí, nosotros trabajamos mucho sobre eso. Y la verdad que nosotros, bueno, contar que hace un par de años que hicimos ese trabajo de campo, porque, bueno, justo ayer lo escribí, no lo leí, pero sé que está en la carpeta y tengo fotos que aportaron los vecinos. Nos interesa mucho empezar a explotar el tema para, bueno, lograr que sea zona protegida, sea zona intangible, porque tenemos una problemática, que es una problemática de casi todo Bariloche, que es los proyectos de urbanización. Ese machine está, que es lo que se forma de la morena que quedó en esa parte, y que toda la urbanización se va a venir
para abajo de ese mallín y que va a seguir hasta abajo, hasta el río, hasta el lago. Entonces, los proyectos que hay en esa zona son bastante grandes y nos preocupa mucho el tema de no estar protegida esa zona, de cómo se va a urbanizar el resto de toda la zona que está aledaña al mallín. Entonces, nos preocupa el tema, por eso venimos a la charla, como para a ver si ustedes nos pueden orientar, dónde podemos ir, con quién tenemos que hablar, como para, bueno, se la ignoró. Sí, sí, te entiendo. Mira, la preocupación que me estás transmitiendo es algo que me pasa cada vez que voy a mostrar algún humedal urbano o que está alrededor de la ciudad. La mayoría de los vecinos pasa lo mismo. Están urbanizando en lugares en donde no se debería urbanizar. Entonces, una inquietud de todos es mantener. Mira, disculpame, Sí. mira, me acordé, el proyecto de Altiva Sí. va a pasar por arriba del mallín. Ah, no me ¿Sabes extraña por qué igual. no pasan por arriba? Porque les insume a ellos mucho dinero hacer las torres para poderlas enterrar en el mallín. Claro. Por eso, el mallín está acá, lo corrieron un poquito más allá, para no, o sea, si económicamente no era demasiado, quedaban las torres quedaban adentro del mallín. Sí, Por tal eso cual. Sí, cuando hay proyectos inmobiliarios tan grandes, por lo general el relleno sanitario, que es lo que se utiliza para rellenar, es eso, una cuestión de costes. Y si les da y les conviene, lo hacen. Te rellenan un humedal y eso después genera un montón de drama. Es un problema de todos lados, está pasando. Yo lo que he visto en Bariloche, muchas veces hay lugares que son consideradas áreas municipales intangibles, por ejemplo, la Laguna Fantasma, que está en el kilómetro 14. Eso se logró gracias al esfuerzo de los vecinos. Yo lo que he visto que la municipalidad en ningún momento va a generar un mecanismo para una protección, porque tiene otra visión completamente. No importa quién haya venido o quién esté, siempre la visión del Estado municipal al menos es lo mismo, lotear, porque tenemos un problema de crecimiento. Es lo primero que estábamos diciendo. Entonces, ellos quieren generar viviendas porque tenemos un problema habitacional. Entonces, bueno, no les importa dónde sea, si es en medio de un mallín, si es en medio del bosque, nada, te talamos todo y lo hacemos. Yo la única alternativa que he visto es que los vecinos se pongan de acuerdo y empiecen a hacer acciones en conjunta, mancomunadas de protección de esos mallines. Lo que están haciendo, si ustedes ya están buscando información, están haciendo relevamiento. De hecho, estamos participando en el foro de juntas ambientales. Y lo vi ese foro, sí. Como estamos con una de las problemáticas a trabajar. Te juro que he visto este mismo problema en un montón de lugares que tienen un humedal. En todos quieren urbanizar. Me parece que hay que también pasar a otra escala y dejar de ser de vecinos y pasar a esto, a una conjunción de un foro, por ejemplo, que recién está lanzado, me parece, porque hace poquito. Está nada más como para empezar a trabajar. Sí, me pareció muy interesante que se unieran, porque para bajar esos emprendimientos, cuando hay plata de por medio, es muy difícil frenar, cualquier cosa. Es otro caso de humedal con inmobiliaria. Pero no tiene participación, creo, ayer. Nosotros yo hice el relevamiento ahí para esa laguna. Perdón, ¿cuál dijiste? La de Bahía Serena. Sí. Yo era estudiante en ese momento. Hice el estudio de impacto ambiental. Participé en ese. ¿Y sabes qué pasó? La mayoría de la gente que estaba ahí, si bien los que estaban al lado del mallín estaban interesados, al resto del barrio no le importó mucho. Entonces, no hubo una unidad en ese barrio para generar un freno a tiempo. Un freno a tiempo. Ahora están teniendo problemas que están teniendo líquidos cloacales directamente. Ya llegaron a un problema en donde ya no lo pueden contener. Ese es el problema. Ya permitieron lotear esas partes. Una vez que ya está loteado, no hay mucha vuelta. Esa es la realidad. Tienen que unirse y generar mecanismos. Hay
Se puede hablar con las partes de planeamiento del Ministerio de... Están inventando. Están intentando, sí. Están sobrepasados. Por lo general, le tenés que llevar las cosas muy armadas siempre a todas las cosas. Nosotros también con los arroyos le llevamos las cosas muy procesadas, con muchos datos, para darle su Cuando hicimos el sostén. informe, que ya hace 2 años, hace un poco más, antes de la pandemia, pues sí. De hecho, hicimos un pedido a la municipalidad para que se declare acción intangible y demás. ¿Y qué tuvieron? ¿Tuvieron alguna respuesta o quedó cajoneado eso? Al día de hoy estamos esperando. Están Yo esperando. le tengo fe. Bien. No, Ah. obviamente no tuvimos. En la Fantasma lo que palanqueó mucho fue biodiversidad única. Hay un ensamblaje de copépodos que son organismos chiquititos y los vecinos lo usaron como como diciendo, esto que ocurre acá no ocurre en ningún lugar del mundo. Y yo los que he visto que se haya logrado una protección por parte de vecinos, Bueno, anfibios. claro. Si hay anfibios particulares, que los anfibios suelen ser muy únicos, Claro. en un lugar se logra una protección de ese lugar. Bueno, hay una persona que está trabajando sobre la biodiversidad del machín, Sí. en poner 80 especies de aves. Hay como un trabajo muy profundo de esta persona y le va a presentar al Ramsar directamente, porque como no sé, Claro, seguimos y sin el poder Ramsar igual es una lograr, protección internacional que te asegura ciertas cosas, por lo menos lo visibiliza. pero Tenemos- claro, lo visibiliza, le da otro nivel de protección, pero nada, si logran una protección, Desde acá. eso va a demorar un montón. Sí. La protección local Le van a ver- va a ser tal vez un poco, claro, va a ser un poco más rápido. Y bueno, también creo que estos espacios ayudan, ¿no? Como a visibilizar, a encontrarnos. Está bueno, yo no desconozco ese humedal, yo no lo conozco. Buscar el estancia con- Bien. Si no, venís un día y te lo mostramos, vamos a te acompaño a visitar. Acompañamos y vamos a visitar. Claro, sí. Por lo general, Una por- sugerencia, sí. hace un par de años, educación ambiental quedó transversal en todas las escuelas por decreto como ley. Sería muy bueno que estas charlas se le empiece a dar a los chicos en las escuelas porque es fundamental que eduquemos desde abajo porque ya hay algunos que tienen como los vicios muy tomados. Pero los chicos absorben todo esto mucho más rápido. bueno, mira, Empiecen a pasear te- a las escuelas. te cuento un poco, yo doy charlas sobre biodiversidad en humedales y les llevo distintos organismos que están presentes en todos estos lugares a chicos siempre son de primaria. Sí, claro. Y les muestro las cosas que tienen a su alcance y que no los ven, pero simplemente porque no le prestan atención a las cosas, los insectos, los copépodos. Y te puedo asegurar que una vez que un nene ve un copépodo a través de una lupa, le cambia su visión de las cosas, porque la gente piensa que tal vez en el lago no hay nada, y hay un montón de organismos que están ahí sobreviviendo en una escala chiquitísima o transparente, y eso los llena, les cambia completamente las charlas. Hay que enseñarle a los chicos para que después tengamos adultos conscientes. Bueno, para que todos estén al tanto, muchas de las charlas de los copépodos y de la Laguna Fantasma están en el canal de YouTube de la Fundación. De hecho, esa creo que fue una de las primeras charlas que se hicieron en conjunto. Y hay también otra charla en donde se unió a una escuela en una de las sedes que teníamos y están a disposición. Y un poco la idea de generar estos encuentros y que queden grabados, que después lo van a poder ver en el canal de YouTube, así que ahí le pueden dar el like. Esta va a ser también el canal de YouTube de la Fundación y estamos saliendo en vivo en Instagram. Y también me gustaría compartir que la Fundación hace mucho trabajo de educación ambiental en las escuelas en Bariloche y de hecho ahora estamos como explorando la posibilidad de llevar toda esa experiencia que ya tenemos hace muchos años en Bariloche a la provincia de Tucumán. Es un trabajo que realmente no se puede hacer de uno solo, es un trabajo que tenemos que hacer todos, es como el lago que está formado por notitas, es como cada uno poniendo nuestra Bueno, bueno, para mí la fundación en ese momento fue un puntapié para empezar a decir, bueno, yo me involucro más y muestro a la sociedad lo que estoy haciendo, porque sé que es importante lo que estoy haciendo, pero no tiene que quedar solo en el político, tiene que quedar también en la persona de a pie, en todos nosotros tiene que quedar, porque estoy seguro que ustedes ya están comprometidos, porque por algo vinieron a esta charla, pero ustedes son, perdón,
con muy poca agua y estoy rodeada de agua. Nosotros nos enteramos porque ella lo compartió en el chat del barrio. O sea, se protege un humedal y yo soy una madre soltera que tiene que elegir bañarse o lavar la ropa en una comunidad de no sé cuántos habitantes. Pero bueno, la idea de esto es justamente, o sea, que nos unamos, que entre todos, o sea, salgan estas preocupaciones. También nos han llegado del humedal la preocupación de ahora los vecinos que están en Bahía Serena, o sea, la Fundación en general nuclea, y bueno, y en la medida que va pudiendo responde a la comunidad. Y bueno, y esto creo que también es algo del hecho de unirnos, de escucharnos, las distintas visiones que tenemos entre todos y bueno, y también esto uniendo a la comunidad científica, como decíamos al inicio, para que también desde su lugar ellos nos puedan responder, nos puedan decir. Y bueno, y seguro que en esa unión, como dice siempre la fundadora de la institución, está el crecimiento. Y tenemos otra pregunta del Zoom. Nos preguntan, Sí. los detergentes actuales, por ejemplo, el nivel de contaminación que tienen, y si usar detergentes biodegradables ayudaría a disminuir esa contaminación. Mira, nosotros estamos intentando, hay una técnica para determinar detergentes. No la hemos logrado poner a prueba porque es un tema costoso. Todo tiene un costo cuando uno mide una técnica. Entonces no sabemos qué cantidad de detergentes puede llegar a haber. Hay que detectarlo puntualmente eso. Pero existe la técnica. Existe una técnica, sí, se llama técnica de abrillantadores. Eh, Obviamente que uno biodegradable, por lo general va a ser mejor que uno que no. Los detergentes igual suelen quedarse en los pozos sépticos, suelen ser mejor tratados, por ejemplo, que el ibuprofeno. El ibuprofeno pasa todas las cosas. Eh, entonces, bueno, si uno tiene la posibilidad de elegir algo biodegradable, utilícenlo. A veces, eh, las marcas ponen biodegradable cuando no lo son. Yo he escuchado, por ejemplo, esto es una anécdota chiquitita, les voy a contar. ¿Vieron los saquitos de té? Que salió un estudio que dice que consumimos un montón, una cantidad infernal de plásticos cada vez que tomamos un tecito. Bueno, eso es algo sensacionalista, porque la mayoría de los tés que estamos tomando en Argentina vienen sí, con una bolsita biodegradable. Entonces yo he escuchado marcas que dicen, nosotros no contaminamos. Estás usando la misma bolsita que utilizan todos los demás, en realidad. Hay unas particulares que uno las toca y se da cuenta que es plástico. Esas son complicadas. Sí. Entonces, bueno, también hay que tenerle ojo con esas cosas, que a veces también, una vez me preguntaron si la cantidad de pañales que uno utiliza, se hizo un estudio de esto. Hablo de datos, ¿no? De lo que leí al menos. Si la cantidad de pañales que utiliza un infante generaba un impacto mayor a utilizar biodegradable, ¿no? A utilizar reutilizable. Y el problema es que tenés que lavarlos a los reutilizables. Entonces, después de un estudio gigante, se daban cuenta de que el impacto ambiental que tenían las dos cosas era similar. No estoy diciendo tampoco que uno u otro, pero es como estar atento, sería como esto de estar atento. Lo bueno es que tenemos que basarnos en datos. Ese es el tema, en ciencia. En dejar de creer que si una cosa es menor, porque yo le digo, el tema de los arroyos contaminados es algo que todo el mundo a mí me dice. Y yo les digo, no, yo he visto arroyos que están contaminados. Les puedo asegurar que no es esto. No tenemos contaminación a ese nivel. Sí, Sí, no, yo quería decir con respecto a los pañales, parece una Sí. estupidez, pero uno también tiene que ver el contexto. Si te sobra agua, podés lavar, pero si tenés un buen basural, podés tirarlo descartable. Digo, lo que pasa es que acá las dos cosas no están bien. no, Uno toma la decisión también depende del contexto en el que uno vive. depende, claro, del contexto económico. Están- No, este estudio además fue hecho en Gran Bretaña, con otras condiciones completamente diferentes a las de Argentina. Cada lugar tiene sus propias condiciones también, ¿no? Y no es lo mismo los detergentes que se utilizan acá en Argentina que se utilizan en el norte, o sea, en otro país, o mismo en diferentes regiones. Son cosas diferentes.
Así que bueno, Así que bueno, vamos a agradecerte, Daniel. Infinitas gracias por estar acá, por venir a este espacio. Gracias a todos los que vinieron, por todas las preguntas. Saben que bueno, que va a quedar todo grabado en nuestro canal de YouTube. Como les decimos a todos los científicos que quieran venir a compartir sus experiencias, sus estudios, en este espacio de Fundación Andina Arturus está abierto para que nos acerquemos más a la comunidad y para que entre todos podamos saber qué es lo que se estudia, se investiga y sigamos aprendiendo. Así que gracias infinitas a todos los que permitieron que este espacio también se pueda llevar adelante. Hay muchas personas que están detrás de todos nosotros, así que también infinitas gracias a ellos. Y como siempre decimos a la fundadora de la institución, que ella es el motor principal y que nos alienta a cada uno de nosotros a seguir adelante, a poner lo mejor de nosotros, a investigar, a unirnos y bueno, y a difundir todo esto. Así que gracias infinitas a todos. Venga, que vamos a hacer una foto, ¿les parece? Antes de que se vaya. Después sí, en YouTube va a estar, así Sí. puedo Sí, aprovechar por supuesto que sí. la primera parte, que sí, perdón. Ya el otro día. Marilu, quédate ahí que te vamos a sacar una foto. Buenísimo, así Vas a salir desde la compu. Virtual. Venga, que hacemos una fotito, ¿puede ser? Antes de que se vayan. Así queda como este Le cuento ratito. el interno. A ver. Yo me jubilé, de ahora. Ah, sí. Bueno, ¿qué haces? No, tanto, este tema es como... A ver, entramos todos por ahí. Parece que sí. Ay, ahí está. Ay, sí. Los agarros conmigo. ¿Pero qué decimos? Se fueron. ¡Apa! ¿Sale? ¿Sale? Ahí. Total no sale el audio. Un, dos, tres. ¡Agua! Bien. A ver, ¿Y otra sí? tengo miedo de... Ahí está. Una más. Dale. Ah. Gracias. cualquier cosa está en mis redes sociales. Si Dale. me pueden contactar y yo los puedo poner en contacto con una persona que sea afín también. Dale, Eso pero si también. quieres conocer el humedal, realmente Eso estás también. invitado. Justo tenemos varios compañeros que trabajan en humedales específicamente, venga. entonces No te le pueden, tenemos miedo. te pueden ayudar. También tenemos gente que trabaja en anfibios, entonces te pueden buscar esa patita. Bien. Nada, dato ese piola, ¿viste? si yo no las puedo ayudar, porque- seguro que les voy a dar un contacto Sí, pero a que las mí- puede ayudar. El parásito me interesa. Sí, lo del parásito también está interesante. También conozco gente que les puede ayudar con esto. Dale, yo te Que escribo. tal vez no tienen idea de que está ocurriendo esto o que no lo están investigando. Sí, Así que porque tal vez es algo más del este que de... tal vez no es siempre los científicos van atrás de una problemática. Yo no lo también, veo como entonces- problemática, lo soluciono con la bandina, digo, pero Pero- es un Pero puede ser, si es algo que no está emergente, digamos. difundido, puede ser que haya gente que no sepa de esto. Sí, Entonces, qué bueno. muy interesante. Les agradecemos. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, un gusto. Gracias por venir. Gracias. Qué lindo conocerla. Entonces le llega la información que Gracias. Esto es largo, ¿no? Me parece que es retarde ya. Gracias. Ah. Gracias.